Bienvenidos, hermanos, a un tiempo más de enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarlos a que abran la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver ahí en Romanos, capítulo 10, hermano, qué era lo que Pablo hablaba con tanto denuedo, hermano. Y dice así la palabra del Señor, hermano. Desde el versículo 8, Romanos 10, 8 más, ¿qué dice? Cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Te das cuenta? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero Pablo decía, cerca de ti está la palabra, en tu boca para confesarla y en tu corazón para creerla. Vamos a orar. Padre de toda bondad, aquí estamos delante de ti en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir como iglesia. Padre, dice tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Así como aquel profeta Habacuc decía, aviva tu obra. Hoy rogamos que sea avivada tu obra en medio de estos tiempos difíciles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, aviva tu obra, Señor. Avívala, Señor, en medio de este tiempo, Padre. Que el poder de tu palabra siga, Señor, corriendo y fluyendo, Señor, y llegando a aquellos corazones que necesitan la palabra, Señor, para que pueda haber fe y esta fe muy consciente de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nos permites reunirnos, porque nos permites congregarnos en tu nombre, solo en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos la gloria, el honor y la alabanza, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, cántale y entramos a la palabra. Cántale con todo tu corazón, alábale, bendícele. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cántale, mi hermano, con todo tu corazón. Gloria a ti, Señor.
Gloria a Cristo, me has dado libertad. Sí, Señor. ¿Cómo viene esa libertad? La palabra de Dios dice en Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, Aleluya. y la verdad te hará libre. Cristo es esa palabra de verdad, hermano. Cristo es esta palabra que cuando tú la lees, es como cuando la estás comiendo y está entrando en ti, hermano, libertad. Así es que, hermano, como le decía Pablo en Romanos 10, hermano, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Como iglesia, ya confesamos con nuestra boca a Jesucristo. Ya le dijimos un día, hace mucho tiempo, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, y lo reconocimos. Gloria a Dios. Fíjate, ya hicimos las dos cosas que vienen aquí en Romanos 10. Lo confesamos y lo creímos, gracias a Dios. Y esto no fue de nosotros. Esto fue como don de Dios. Es un don de Dios que nos fue dado, hermano. ¿Verdad? El Espíritu Santo trabajó en nosotros, gracias a Dios, para, hermano, buscar que nos arrepintiéramos. Y entonces, hermano, ¿qué se dio en nuestra vida? Fe. Este don es la fe de Cristo en nosotros. Acuérdate que durante todo este estudio estuvimos viendo lo que es la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante, que fue la que vimos la semana anterior. Hoy vamos a ver la fe consciente de Dios. Amén. 4 clases de fe. ¿Por qué tenemos que estudiar estas 4 clases de fe? Para entender por qué Dios nos dio la fe. ¿Para qué es la fe? Pero voy a iniciar con una pregunta. A ver, hermanos, a ver, todos los cristianos que se están conectando. ¿Cuántos cristianos están conscientes de Dios? Alguien pudiera decir, yo hermano, yo pastor, yo, muy bien. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios están conscientes de Dios
en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. ¿A qué me refiero? ¿Estamos conscientes de Dios cuando estamos, por ejemplo, criticando a alguien? Uy, a ver. Por eso la pregunta, ¿cuántos cristianos están conscientes de Dios? ¿Estamos conscientes de Dios cuando estamos haciendo un negocio? ¿Cuando estamos en una reunión familiar? ¿Cuando vamos de vacaciones? Ahorita es difícil ir de vacaciones, pero ¿cuántos cristianos están conscientes? Quiero que te quedes con la palabra conscientes. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, iglesia, es fe consciente de Dios. ¿Qué es esta fe consciente de Dios? ¿Cuál es la fe consciente de Dios? Fíjate bien. Por eso te hice la pregunta, ¿cuántos cristianos están conscientes de Dios? Por ejemplo, los jóvenes cuando están entre amigos, ¿están conscientes de Dios? Cuando están hablando, a ver, y cuando se habla en doble sentido, ¿estamos conscientes de Dios? Porque esta fe, la fe de Jesucristo, y que ahora se llama en este estudio la cuarta clase, ¿verdad? Es fe consciente de Dios. ¿De qué me está hablando, hermano? Bueno, vamos a desarrollar este tema con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es la fe sentido del Espíritu regenerado. Esta es la fe consciente de Dios. Hay que entenderlo. La fe consciente de Dios es la fe sentido del Espíritu regenerado. ¿Qué quiere decir? Cuando tú y todo cristiano confesó y creyó en Jesucristo, ¿sabes qué hizo Dios? Regeneró tus genes. Por eso se le llama regenerado. O sea, modificó, transformó tus genes. Los genes que traías de parte de tu papá y de tu mamá, ahora Dios, cuando tú reconociste a Jesucristo, entonces Dios regeneró tus genes. Por eso dice que esta fe consciente de Dios es la fe que se convierte en sentido del Espíritu regenerado. Ahora, recordemos, estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, ¿dónde entra primero? A nuestro espíritu, ¿verdad? Después, hermano, tiene que seguir con el alma y finalmente el cuerpo tiene que someterse. Ah, sí, hermano, el cuerpo se somete. Entonces, esta fe, fíjate bien, es la fe que se convierte en sentido del Espíritu regenerado. Te voy a recordar cuáles son los 5 sentidos del Espíritu. Hay 5 sentidos en nuestro espíritu. ¿Cuáles son? Fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. Estos 5 sentidos, 1, 2, 3, 4, 5, se le llaman sentidos espirituales. Bueno, pues pon atención, aquí aparece fe. ¿Ya viste? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fe consciente de Dios? Es la fe sentido del Espíritu regenerado. Cuando tú y todo cristiano reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, fíjate lo que hizo nuestro Dios Todopoderoso. Activó
estos sentidos en nosotros. Estos sentidos los tiene todo cristiano, pero se deben desarrollar, hermanos. Fíjate, fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. ¿Te acuerdas que un jueves también ya mencioné todo esto? Bueno, pues lo vamos a volver a estudiar si te hace falta. Pero, hermano, yo te he dicho siempre, yo no quiero que domines el tema, escúchame. Yo quiero que vivas. Cuando tú vives la palabra de Dios, entonces dominas lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Si yo te digo, tienes que dominar el tema, hermano, primero va la práctica, la acción para que puedas dominar. Entonces, esta fe es sentido, es uno de los 5 sentidos del espíritu que ya fue regenerado, de tu espíritu que ya fue regenerado. ¿No le das gracias a Dios? Gloria a Dios. ¿No le puedes decir gracias, Señor? Porque cuando recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, mira, tú activaste esto en mi fe, temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Conciencia de Dios. Aleluya. Conciencia de su presencia, hermanos. Esperanza. La esperanza te hace, hermano, saber que Dios no miente, que lo que Él cumple lo promete. Aleluya. Hermano, revelación también es eso que trae Dios. Cuando ya, fíjate, ¿qué hace que estos sentidos puedan desarrollarse? El bautismo del Espíritu Santo. Cuando vienes a Cristo, estos son activados, pero ¿cómo se desarrollan? Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablas en lenguas. Mira, los 12 beneficios que hay de hablar en lenguas son maravillosos, hermano. Pues fíjate lo que hace el hablar en lenguas. Desarrolla tu fe, el temor de Dios, esa esperanza que tienes en la palabra, en Él, ¿verdad? La revelación te revela la palabra y bueno, el amor por Él. Este no es cualquier amor. Es el amor, ¿verdad? Que se llama caridad. Es el verdadero amor. 5 sentidos que, escucha bien, se activan cuando vienes a Cristo, pero se desarrollan cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Ahora entiendes que toda la iglesia debería recibir bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Que toda la iglesia debería hablar en lenguas. Toda, hermano. No estoy hablando de presbiterianos, de bautistas, no, estoy hablando de toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, tenemos que entender perfectamente todo esto, hermano. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lenguas, como está en el libro de los Hechos capítulo 2, hermano, ahí empieza a desarrollarse. ¿Qué se desarrolla, hermano? Fe, temor de Dios, esperanza, revelación y amor. Entonces, hay que tener muy claro todo esto, hermanos. ¿Perfecto? Fíjate bien, ¿cómo viene esta fe consciente de Dios, hermano? Viene cuando nacemos de nuevo. Es lo que te estoy explicando. La fe consciente de Dios, hermanos, viene cuando nacemos de nuevo, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es decir, fue cuando tú y yo fuimos evangelizados. ¿Qué quiere decir evangelizados? Que te hablaron del Evangelio, te presentaron el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelizados quiere decir que te hablaron del Evangelio de Jesucristo. Al hablarte del Evangelio de Jesucristo, recibiste a Cristo, entonces al recibirlo, Dios puso en ti fe.
Aleluya. Es esta fe, la fe consciente ¿de quién? De Dios, amados hermanos. Fíjate bien, vamos a ir entendiendo. ¿Qué es esta fe consciente de Dios? Es la vida espiritual. Quiero que vayas entendiendo. Todo cristiano debe vivir una vida espiritual, no vida carnal. Escucha, cuando te enojas y dices malas palabras, ya pecaste. Y estás moviéndote en la vida carnal. La fe consciente de Dios te hace vivir la vida espiritual. Quiero que entendamos esto, iglesia. Nosotros, por la gracia de Dios, venimos a ser seres espirituales. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque por la fe consciente de Dios, que es la fe sentido del Espíritu, ¿verdad? Regenerado, es una vida que empezamos a vivir espiritualmente. Ahora entiendes que ya debemos de tener cuidado con los razonamientos, con los sentimientos, con las emociones. Mucho cuidado, iglesia. A muchos cristianos les gana esto y les gana esto. Y entonces, el cristiano, con esta fe consciente de Dios, es la vida espiritual. ¿Qué hace esa vida espiritual? Mira, ve las cosas como Dios las ve. ¿Por qué a veces no vemos las cosas como Dios las ve? Porque no nos estamos moviendo en la fe consciente de Dios. Hermano, por eso te hice la pregunta hace rato, ¿cuántos cristianos están conscientes de Dios? ¿Me entendiste? ¿Cuántos cristianos están conscientes? Todo cristiano que ya nació de nuevo, siempre tiene que estar consciente de Dios. Aleluya. A donde quiera que va, hermano, a donde quiera que lo tienen que mandar en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Esta fe consciente de Dios es la vida espiritual. Recuerda, esta fe ve las cosas como Dios las ve. A ver, ¿tú estás viendo esta pandemia como Dios la ve? Buena pregunta. Si no tienes trabajo, ¿estás viendo las cosas como Dios las ve? Hermanos, es que las cosas no se escribieron nada más para decirse como merolicos o como periquitos, es para entender. Dios nos ha dado entendimiento, iglesia. Aleluya. Te vuelvo a decir, la fe consciente de Dios es la vida espiritual. Entonces, todo cristiano debe estar viviendo ya la vida espiritual. ¿Qué más? Debe estar mirando las cosas como Dios las ve. ¿Cómo mira Dios a tu esposo que no se quiere convertir? ¿Lo mira como tú lo miras, esposa? Esposo, ¿cómo miras tú a tu esposa? ¿Como Dios la ve o como tú la ves? Te hago todas estas preguntas porque necesitamos, hermano, salir de lo que a veces pensamos y pensamos que estamos correctamente. No. La fe consciente de Dios es la que nos hace ver las cosas como Dios las ve. Cuando tienes un problema, una enfermedad, ¿cómo miras las cosas? ¿Te desesperas, gritas, lloras, te enojas? ¿O estás mirando las cosas como Dios las ve? Porque esto es la fe
consciente de Dios. Tiene que quedar muy claro esto, hermanos, para ir a los pasajes bíblicos y que podamos entender. Entonces, ¿qué es la fe espiritual? Es la vida espiritual, hermano. Todo cristiano debería vivir espiritualmente, no carnalmente. Mira, carnalmente es cuando tienes celos de alguien, cuando tienes envidia, cuando, hermano, criticas, cuando murmuras. Eso no, hermano, porque ya tenemos una fe consciente de Dios, que se activó cuando nacimos de nuevo. Y recuerda, iglesia, debemos mirar, ver las cosas como Dios las ve. ¿Ya estás mirando todo como Dios lo ve? Hermano, tengo que hacerte estas preguntas. ¿Por qué? Porque no podemos. Fíjate lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Les dice, les escribo como a carnales. Así les dijo. Si tú ves a 1 de Corintios capítulo 2, dice, les escribo como a carnales. ¿Por qué? Porque todavía hay en ustedes celos, iras, contiendas, disensiones, ¿y no sois carnales? Entonces, iglesia hermosa, tenemos que separar perfectamente. Cuando tú sigues sintiendo celos, coraje, envidia y todo esto, te estás moviendo en el terreno de la carne. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Mirando las cosas como Dios las ve. Ahora, hermano, ¿qué cosas? Vamos a preguntar ¿qué cosas? Bueno, las espirituales. Por sobre las naturales. Es decir, pasas un problema, una situación, tienes que mirar las cosas espirituales de parte de Dios por sobre las naturales. Es decir, hay una enfermedad, sí, estás consciente, muy bien, está la enfermedad, correcto. El doctor me dijo, este es el diagnóstico, muy bien, pero a ver, mi Señor, ya nací de nuevo. Tengo una fe consciente de ti. Gracias a ti, Señor. Entonces, ¿cómo debo mirar las cosas? Espirituales por sobre las naturales. Mira, cuando te dice el doctor, tiene cáncer, tiene esto, tiene etcétera. Muy bien. Yo le he dicho a la congregación, dile al doctor, gracias, doctor. Pero Dios es el que me dio la vida. Esta vida espiritual es la que Dios me dio. Así es que voy a ver las cosas, las espirituales por sobre las naturales. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Sabes que cuando viene una enfermedad también es porque Dios quiere manifestar su gloria? Porque quiere que tú le creas que Él te puede sanar. Para eso es la fe consciente de Dios, para que tú aprendas a mirar las cosas espirituales por sobre las naturales. Amén. Las cosas naturales tienen su ley, pero las espirituales están por encima de las cosas naturales. Hermanos, hoy en día, gente con COVID, gente con problemas severos de enfermedad, están siendo sanados. Aleluya, Señor. ¿Por qué? Porque hay una fe consciente de Dios. Aleluya. Es decir, ya miramos las cosas espirituales por sobre las naturales. Bien, ¿no tienes para pagar tu renta? ¿No tienes para lo que necesitas? A ver, ¿cómo debemos ver las cosas? Señor. Sí, hermano. Las debemos ver espiritualmente. Señor, ¿qué debo hacer? Esperar en ti. Gloria a ti, Señor. Hermano,
Ha habido semanas en que no hay para cubrir. Yo le he enseñado muchas cosas a la iglesia, pero ¿qué crees? Hay semanas en que ahorita teníamos que pagar el teléfono, la luz, y no había, hermano. Y no puedo ver las cosas naturales por arriba de las espirituales. No, tengo que ver las espirituales por arriba de las naturales. Gloria a Dios. Y sabes, le dije al Señor, sigo creyendo en ti y yo espero en ti. Y yo espero en ti. Y cada día que pasaba, hermano, yo le decía, yo espero en ti. Mira, para poder tener esta transmisión, yo tengo que pagar luz y tengo que pagar el internet. Y cada día le creo al Señor. ¿Y sabes con qué se paga luz y con qué se paga internet? Con ofrendas, no con diezmos. Porque las ofrendas son para el mantenimiento del tabernáculo. Tienes que irte a la palabra, iglesia. Y yo le creí al Señor y le creí. No había, hermano, no había. Y yo dije, Señor, sigo creyendo y creyendo. ¿Qué crees, hermano? Hoy pude pagar la luz. Gloria a Dios. Dios nunca, es cierto lo que dice la gente, Dios nunca llega tarde. Él siempre está ahí. ¿Pero qué está haciendo? Está haciendo que desarrollemos la fe consciente de Dios. Hermano, por eso te pregunto, ¿tienes un problema? ¿Estás consciente de Dios en el problema? ¿Con la fe que Él te ha dado? ¿O te mueves tú y tú resuelves las cosas? ¿Me entiendes? Esto es, hermano, ver las cosas espirituales por sobre las naturales. Fíjate, ¿cómo se le llaman a estas cosas espirituales? Celestiales. Gloria a Dios. Eternas. Mientras esperaba yo, en la provisión le dije a Dios, Dios, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Padre, yo sé que tienes riquezas ahí arriba, yo solo espero. Mira, Padre, el recibo dice que yo tengo hasta el día primero para pagar. Y yo sé que tu palabra dice que tú suplirás. Hoy suplió el Señor, hermano. Gloria a ti, Señor. Y hermano, te sientes tan maravillado, hermano, porque en verdad Dios quiere que veamos las cosas espirituales por sobre las naturales. Las que son celestiales, las eternas. ¿Cuántas veces le dices a Dios, Dios, no te olvides de mí? ¿Qué crees? Él no se olvida de ti. Y a veces oramos así. Cuidado. Yo le he dicho a Dios, sé que no te olvidas de mí. Solo te voy a recordar lo que dice tu palabra, mi Dios. Y le recordé lo que estaba escrito. Hermano, hoy llegó la provisión. Hoy llegó, hermano, para poder pagar. Y pude cubrir, hermano. Fíjate, esas cosas naturales también se les llaman temporales. Mira, te lo voy a poner completo. Las espirituales por sobre las naturales, las celestiales eternas por sobre las que son temporales. A veces estamos más preocupados por las cosas temporales y, hermano, quitamos nuestra mirada de las cosas eternas. ¿Qué crees? Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está? Entonces, hermano, a veces nos preocupamos más por la casa, por esto, que por las cosas eternas. La fe consciente de Dios es la que te hace poner la mirada sobre las cosas celestiales, no en las temporales, hermano. Dios trae siempre. Fíjate, dice uno de los salmos, abres tu mano y colmas de bendición a quien.
Él tiene sus maneras de bendecir, hermano. Gloria a Dios. Sí, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a citas bíblicas. 2 Corintios 4:18, iglesia. Para eso es la palabra de Dios, para que lo que estás recibiendo lo cotejes con la palabra. 2 Corintios 4:18. Mira, anota las citas, aquí están. 2 Corintios 4:18. Luego vamos a leer 5 del 6 al 9. Y luego vamos a ver Hebreos 11:1. Y nos vamos a pasar del 1 al 13 al 16. Y luego terminamos con Colosenses 3 del 1 al 4. Aquí están las citas, ¿sí? Voy a estar leyendo la primera, 2 Corintios 4:18. Fíjate bien, no mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿Cuáles se ven? Las temporales, las de aquí, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Mas las que no se ven, ¿cómo son, iglesia? Son eternas. Eternas. Vamos a 2 Corintios 5. Solo pasa una hoja, mi hermano. Y vamos a ver los versículos del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo debemos de vivir? Confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Es decir, estamos aquí, el Señor no está con nosotros, pero físicamente, pero está en su espíritu, hermano. Porque por fe andamos. El cristiano ya anda por fe, no por lo que ven. Por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Por tanto, dice el 9, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice, iglesia? Serle agradables. Escucha bien. Un cristiano que vive con la fe consciente de Dios busca agradar a Dios en todo momento. Aleluya. Por eso te pregunté, ¿cuántos cristianos están conscientes de Dios? El cristiano que está consciente de Dios busca agradarle en todo lo que hace, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 11. ¿Estás recibiendo palabra, iglesia? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Leemos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Te fijaste que te hablé de esperanza, uno de los 5 sentidos? Amén. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque son eternas. Aleluya. Son celestiales, hermano. Vamos a los versículos 13 al 16. Conforme a la fe, fíjate, murieron todos estos. ¿Quiénes? Te voy a encargar que leas todo Hebreos 11. Te voy a dejar de tarea para la próxima semana que transcribas Hebreos 11 para que veas todos los personajes que vivieron por fe. Tarea. Hebreos 11, transcribirlo. Esa va a ser tu tarea, hermano. Y dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, dice, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir peregrinos? Hermano, que no somos ciudadanos de aquí, ¿verdad? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, iglesia, una patria, ¿verdad? Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse. Está hablando de Egipto, ¿verdad? Pero deseaban la mejor. ¿Cuál es la mejor? Es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad.
Allá arriba ya Dios construyó la ciudad, la patria celestial, hermano. ¿Para quiénes? Para los que hemos nacido de nuevo. Amén. Hermanos, gloria al nombre de Cristo Jesús. Así es que Dios ya hizo esta ciudad. Tu ciudadanía no está aquí. Escúchalo, hermano. Aunque tengas carro, aunque tengas casa, aunque tengas bienes, tu ciudadanía no está aquí. Está en los cielos. Y la fe consciente de Dios te ayuda. Fue la que Dios te dio cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador. ¡Qué bendición, iglesia! Fíjate bien, Dios desarrolla este sentido, esta fe, ¿verdad?, del Espíritu, hermano. Yo ya te lo expliqué, es la vista, es tu vista. En tu cuerpo tienes 5 sentidos en el cuerpo, ¿verdad? Te voy a hablar así, mira. La fe tiene que ver con la vista y en el alma tiene que ver con tu imaginación. El temor de Dios, hermano, tiene que ver con tu olfato. El olfato te dice huele feo, huele bien, ¿verdad? Es el temor de Dios en tu espíritu. Y en tu alma, ¿cómo se le llama eso? Conciencia. ¿Estás consciente? Tercero, hermano, es la esperanza. ¿Pero qué tiene que ver? Con el oído, ¿verdad? Cuando tú oyes, cuando tú oíste de Cristo, creíste. Y estás esperando en su venida. Porque sabes que Cristo viene. Muy bien. ¿Cuál es el sentido en el alma? Memoria. La memoria te ayuda a registrar las cosas importantes para Dios. Siguiente sentido, revelación, tiene que ver con el gusto. Cuando pruebas algo y dices, qué rico. Esto tiene que ver con el gusto, revelación. ¿Y qué pasa en el alma? Con la razón. Esta razón tiene que estar consagrada a Dios. Fíjate cómo todo encierra espíritu, alma y cuerpo. Y finalmente, hermano, el amor. El amor tiene que ver con el tacto. Lo que tú tocas es lo que sientes. Fíjate bien. Esto tiene que ver en el alma con los afectos, con tu afecto. Por eso a veces somos afectos a algunas cosas, hermano, porque está en el alma. Bueno, ya te di un recorrido de todo esto, hermano. Dios desarrolla este sentido del espíritu, como es la vista, la imaginación, ¿verdad? Y ya te dije, hermano, porque en el espíritu se llama fe, pero en el cuerpo se llama vista y en el alma se llama imaginación. ¿Para qué desarrolla Dios todo esto? Hermano, para movernos al encuentro de Cristo. Esta fe consciente de Dios es la que te hace esperar la segunda venida de Cristo. Es la que dice, ya Cristo viene. Esta fe consciente de Dios te ayuda para, hermano, te recuerdes que tienes una cita con Cristo. Y recuerda cómo van a ser los eventos, ¿verdad? Va a venir el rapto, hermano. ¿Qué quiere decir? Cristo no toca la tierra. Solo va a raptar a la iglesia que está cuidando la fe consciente de Dios. Escúchame bien. ¿Sabes que tienes una cita con Cristo? ¿Sabes el día? ¿Sabes la hora? No. Solo la sabe Dios, pero sí tenemos una cita. No sabemos la hora y el día, pero sabemos que hay una cita con Él. Entonces, la fe consciente de Dios nos ayuda a movernos, a recordar que Cristo ya viene, hermano, y que viene pronto. Así es que no nos podemos
confiar, hermanos. La fe consciente de Dios te ayuda a estar recordando. Tengo cita con mi amado. Por lo tanto, no puedo poner mi vista en las cosas temporales. Tengo que poner mi vista en las cosas que... Sí, hermano. Y, hermano, tenemos que ver algo, una cita más que nos faltó, Colosenses, hermano. Porque no la leímos, hermano. Colosenses, capítulo 3, iglesia. Versículos del 1 al 4. Hay que poner atención, hermano. Si habéis pues resucitado con Cristo, escucha, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo, hermano? Sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde debes de poner tu mirada? En las cosas de arriba. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí, hermano, es temporal nuestra ciudadanía, hermano. Nuestro vivir. 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros, la iglesia, ¿verdad? También seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, vamos a participar de la gloria, hermano, de Cristo Jesús. Hermano, por eso tenemos que estar, hermano, conscientes de que Dios nos dio esta fe para no atar nuestro corazón a la tierra. ¿Cuántos cristianos tienen atado su corazón a la tierra? Les preocupa más, ¿verdad? Lo que ganan, que si les alcanza, que si no les alcanza y cómo le voy a hacer. Eso es tener el corazón atado a la tierra, hermano. Yo le pedí al Señor que me diera un ejemplo para explicarte cómo es la fe consciente de Dios. Y bueno, Dios es tan maravilloso que me llevó al ejemplo. Te lo voy a dar ahorita. Pero ¿qué tenemos que puntualizar? No atar nuestro corazón a la tierra. Para eso te dio fe consciente de Dios. Hermano, sino mantener viva la fe. Hermano, ¿cuándo debes mantener viva la fe? Hermano, fíjate bien. Se mantiene viva la fe hasta que Cristo, hermano, cuando venga, escucha bien, espera encontrar a su retorno. Cristo cuando venga, espera encontrar fe en ti, fe en la iglesia, fe en los cristianos. Escucha bien, hermano. Nuestro corazón no puede estar atado en las cosas de la tierra, sino mantener viva la fe. ¿Qué fe, hermano? La que Él, Cristo, espera encontrar a su retorno. Es decir, cuando Cristo venga, ¿qué quiere encontrar en ti? Vamos a ver qué dice Lucas 18:8. Mira lo que pregunta nuestro Señor. Está hablando de una parábola, pero fíjate bien. Y te voy a leer la segunda parte del versículo. Es más, aquí lo tengo escrito, mira. Dice la segunda parte. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que te está haciendo. A ver, hermano, hermana, familia que estás conectada. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en ti? Yo te pido que digas amén. Porque tienes fe consciente de Dios, hermano. Entonces, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, vamos a estar muy conscientes. No todos los cristianos ahorita tienen conciencia de Dios. Tienen más conciencia de que no tienen trabajo, de que esto, de que el otro. Hermano,
Y eso es lo preocupante. El cristiano debe mantener la fe consciente de Dios. Aleluya. ¿Cuándo? Hasta que Cristo venga. Aleluya. Para que cuando Él venga, iglesia, haya fe en ti. ¿Cuál es el ejemplo que te dije? Jacob. Mira, para eso es el Antiguo Testamento. Fíjate que la doctrina se aprende en el Nuevo Testamento. Sí, hermano. Y todo el material que tenemos en el Antiguo son ejemplos que nos ayudan. Vamos a ver la vida de Jacob. ¿Tú crees que Jacob tuvo esta fe consciente de Dios? Te hago la pregunta. ¿Crees que Jacob, Dios le dio fe consciente de Dios? Sí. Y te voy a llevar a Génesis. Aquí está la cita para que tomes nota. Génesis 28. Vamos a ver. Tú sabes quién era Jacob. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. ¿Qué quería Esaú, hermano? Esaú era el primogénito. ¿Pero qué crees? Menospreció la primogenitura. No quiso. ¿De qué me habla? Me está hablando de dos tipos de cristianos. Esaú representa a un cristiano que no está consciente de Dios. Y Jacob representa a un cristiano consciente de Dios. Fíjate lo que hizo Esaú. Él no quiso la primogenitura. ¿Por qué la cambió? Por un plato de lentejas. Porque estaba tan cansado, hermano, que dijo, ¿para qué me va a servir esa primogenitura? Dame de comer. Y bueno, Jacob le dijo, dame tu primogenitura. Y le contesta Esaú, tómala, ¿yo para qué la quiero? Fíjate, así hay cristianos que menosprecian la fe de Jesucristo, la fe consciente de Dios. Y entonces, hermano, en Génesis 28, pues bueno, Jacob se queda con la primogenitura. Pero entonces tiene que huir porque su hermano está tan enojado que está pensando matarlo. Pero ya él había recibido la bendición de su papá. Vamos a ver cómo dice desde Génesis 28 del versículo 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y encontró, ¿verdad?, con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Le llegó la noche, hermano, entonces tomó una piedra y la puso como cabecera. Seguimos. 12. Ya dormido, ¿qué pasó? Y soñó. Fíjate cómo Dios se le presentó. ¿Sí? Este sueño habla de que Dios se le presentó. Y soñó, y he aquí una escala. Una escala es una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza, la cabeza de la escalera, tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Te imaginas este sueño? Vio una escalera y ángeles que subían, hermano, y bajaban. Estamos en Génesis 28 desde el 10. 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, arriba, hermano, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fíjate, estaba repasando las generaciones. ¿Quién era la primera generación? Abraham. La segunda generación, Isaac. La tercera generación, ¿quién viene a ser? Jacob, hermano. Fíjate cómo cada generación debe de tener un encuentro con Jesucristo. Aleluya. Papá, mamá, tienes que estar intercediendo para que tus hijos tengan un encuentro con Cristo. Sí, amén, aleluya. Amén, ¿verdad? Y dice,
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Ahora, ¿a quién le estaba dando la palabra? Ya se la había dado a Abraham, ahora después se la dio a Isaac, ahora te la está dando a Jacob. ¿Sabes de qué habla esto? De que Dios estaba evangelizando a Jacob. ¿Por qué lo estaba evangelizando? Porque le estaba poniendo fe consciente de Dios. Yo creo que Jacob sabía de Dios, pero no le conocía. Y mira, vamos a verlo. 14. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Puedes volver a leer el 15 conmigo? Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién estaba hablando, hermanos? Dios. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Jacob. Hermano, cuando tú fuiste evangelizado, ¿qué te dijo Dios? Dios te dijo, nunca te dejaré. Siempre. Fíjate bien las palabras que Dios te dijo. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 16. Mira lo que pasó con Jacob. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes qué quiere decir? No lo conocía, pero ahora lo conozco. Mira, esta es la figura de un cristiano que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando tú recibes a Cristo, ahora ya no sabes de Él, ahora lo empiezas a conocer. Ay, hermanos, qué gran testimonio. 17. Y tuvo miedo. ¿Sabes qué quiere decir tuvo miedo? Tuvo temor de Dios. Ahí le estaba poniendo Dios el temor. Los 5 sentidos espirituales, hermano. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 18. Mira lo que hizo, hermano. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Fíjate todas las figuras de que está hablando aquí, hermano. Otro se hubiera levantado y se va. ¿Y Jacob qué hizo? Tomó la piedra. ¿Qué hizo? Dice que la puso por título. ¿Qué quiere decir? La puso por señal. Y derramó aceite en ella. El aceite es figura del Espíritu Santo. Fíjate, ¿de qué le estaba sirviendo la piedra? De cabecera. Hermano, el Espíritu Santo se derrama en ti desde arriba hasta abajo. Fíjate todo lo que estaba pasando, hermano. Aquí nos enseña que primero fue evangelizado, después recibió el bautismo del Espíritu Santo. Son figuras, hermano, son enseñanzas, ¿verdad? Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Ahora, 20, iglesia. Versículo 20, ¿qué dice? E hizo Jacob voto. Oye, ¿quién le dijo que hiciera un voto? Si estaba solo. Yo te hago esas preguntas para que tú me ayudes, hermano. Para que ahorita que estamos estudiando puedas ver quién le enseñó todo esto. Seguramente lo había visto en su abuelo y después lo vio en su papá.
Pero ahora él lo estaba haciendo. ¿Qué edad tenía, hermano? Aproximadamente. ¿Te parece unos 30 años? ¿Unos 25? Un joven a los 25 y 30, ¿qué hace? Si se queda dormido en cualquier lugar. Y Jacob nos habla de un cristiano que ha sido evangelizado y que está consciente de Dios. Fíjate bien. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ¿qué le había dicho Dios en el versículo anterior? Yo estoy contigo. Versículo 15. Si fuere Dios conmigo, él está confirmando lo que Dios ya le había dicho. Y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Mira, escribí el texto, hermano, para que pusiéramos mucha atención. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título. Título es señal. Y derramó aceite encima de ella. Fíjate las figuras, el Espíritu Santo derramándose. E hizo voto. Hermano, cuando un cristiano tiene la fe consciente de Dios, fíjate lo que hace. Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ya Dios le había dicho en el versículo 15 que iba a ir con él. Y me guardare en este viaje, Dios ya le había dicho que lo iba a guardar. Y me diere pan, Dios ya le había dicho que no lo iba a dejar. Pan para comer y vestido para vestir. A ver, iglesia, ¿Dios te ha dado pan para comer? ¿En esta pandemia te ha dejado sin comer? ¿Alguna familia me puede decir que Dios lo dejó sin comer? ¿O Dios lo dejó sin vestido para vestir? ¿Qué necesito afirmar en ti? Que tú tienes fe consciente de Dios. Fíjate lo que estaba haciendo la fe consciente de Dios. Jacob hizo un voto. Estaba seguro que Dios le iba a dar pan, que Dios le iba a dar vestido, que Dios iba a estar con él en este viaje. Y si tornare en paz a casa de mi padre, Dios ya se lo había dicho en el 15. Yo te voy a hacer regresar, porque necesito cumplir toda palabra en ti que he prometido. Fíjate las promesas que se heredan, hermano. Gloria al Señor. ¿Cómo heredas las promesas? Con la fe. Sí, Señor. Cuando le crees a Dios. Todo lo que estaba orando Jacob, hermano. Y esta piedra que he puesto por título, el versículo 22, será casa de Dios. Fíjate la conciencia de Jacob. Tener el temor de Dios y decir, ahora conozco a mi Dios Jehová. Y de todo lo que, fíjate bien, muy bien, iglesia, lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Aleluya. Amén. Oye, ¿quién le dijo a Jacob que tenía que apartar el diezmo? ¿Sabes quién se lo dijo? La fe. Hermano, ¿cuántos cristianos están conscientes de Dios y apartan el diezmo? Aleluya. Para esto es la fe consciente de Dios. Mira, hoy en día hay muchos cristianos que me dicen, pastor, es que no me alcanza, es que no esto, es que no lo... Entonces no tienen fe. Cuando tú dices no me alcanza, no tienes fe. No se está desarrollando la fe. Hermano, ¿quién le dijo a Jacob si estaba solo que hiciera este voto?
la fe consciente de Dios. Jacob representa a todo cristiano que ha sido evangelizado. Y un cristiano evangelizado tiene una fe consciente de Dios. Y sabes, un cristiano que ya fue evangelizado aparta el diezmo de todo lo que Dios le da. Gloria a Dios. Señor, amén. Iglesia, ¿tú apartas el diezmo? Muy buena pregunta. ¿Estás consciente de Dios? ¿Cuántos cristianos? Fíjate bien. ¿En qué concepto tienen el diezmo? Muchos dicen que el diezmo es parte de la ley. No, hermanos. Aquí estamos hablando de Génesis 28. ¿Sabes quién diezmó? Abraham, Isaac, Jacob, tercera generación. Cada uno tuvo su encuentro con Dios. Un cristiano que tiene su encuentro con Jesucristo, ¿cuál es la señal de reconocimiento de que Él es el Señor? Gloria a Dios. El diezmo, hermano. Un cristiano que no diezma es un cristiano que no reconoce el señorío de Cristo. Fíjate el voto, todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Fíjate, todavía ni llegaba a la tierra de Labán, a donde iba a trabajar. Pero ya su voto ya lo había hecho, hermano. Dijo, de todo lo que tú me des, el diezmo lo voy a apartar. A ver, iglesia, ¿tú fuiste evangelizado? ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Tienes fe consciente de Dios? Muy bien. ¿Tú apartas tu diezmo? Gloria a Dios. Pero ¿cuántos cristianos hay que no? ¿Para qué crees que te dio Dios la fe consciente? Gloria a Dios. Hermano, la palabra es bendita porque nos lleva, siempre que tú quieras ver doctrina, enseñanza, tienes que aprenderla en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos ejemplos como este? El de Jacob. ¿A quién representa Jacob? Un cristiano que tiene fe consciente de Dios. Aleluya, iglesia. Gloria a Dios. A ver, ¿por qué a veces tenemos tanto problema con el diezmo? Y usamos razonamientos y decimos, no, pero es que, hey, no razones. ¿Tienes fe consciente? Aleluya. Hermano, cuando vine a Cristo, te lo voy a decir así. Yo nací en Jesucristo cuando tenía 18 años. Gloria a Dios. Yo era simpatizante porque mis papás me llevaban a la iglesia cristiana, pero ¿qué crees? Yo nací de nuevo en el año, hermano, 77 aproximadamente. No es cierto, en el año 81, 82. Ahí fue mi nuevo nacimiento. ¿Y qué crees? Hermano, empecé a trabajar y lo primero que dije, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Mi papá no me lo enseñó. Mi mamá no me lo enseñó. ¿Sabes quién me enseñó a diezmar, hermanos? La palabra. Y le doy toda la gloria a Dios. Porque así como esto, cada parte de mi vida me la ha enseñado Dios. Lo que se llama revelación, hermanos.
Qué bueno que tenemos autoridades que nos pueden compartir la palabra. Pero ¿sabes quién nos trae la revelación? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, ¿fuiste evangelizado? Amén. ¿Crees en Jesucristo? Amén. ¿Tienes conciencia de Dios? Amén. ¿Tienes fe consciente de Dios? Amén. Entonces, ¿dónde quedó tu voto? Te voy a hablar de porcentajes. ¿Sabes que de un 100% de la iglesia no todos diezman? ¿Sabes cuántos vienen diezmando? En pandemia o fuera de pandemia. Son menos del 10% los que diezman. Es decir, y esto pregúntaselo a cualquier pastor y te va a decir que no toda la iglesia diezma. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No han permitido a Dios desarrolle la fe consciente. ¿Quién le dijo a Jacob que hiciera voto? La conciencia de esta fe. Hermano, ¿qué quiere Dios de ti? Tu corazón. Porque de tu corazón viene. De él mana la vida, hermano. Aleluya. Así es que, iglesia, ¿sabes que el cristiano que diezma es un cristiano que desarrolla la fe consciente de Dios? Ahora lo puedes entender, hermano. Porque mira el ejemplo que nos dio Dios. Así es que, cuidado, no digas no me alcanza. Porque cuando tú dices no me alcanza, estás diciendo no tengo fe. Cuando no diezmas, estás declarando que no tienes fe en Jesucristo y en el Dios Todopoderoso. El que diezma es, fíjate, esa piedra que puso Jacob era la señal. Hoy en día, ¿cuál es la señal de reconocimiento del señorío de Cristo? El diezmo, hermano. Gloria a Dios. Y el diezmo lo tuvo que establecer al pueblo de Israel. Fíjate bien, el diezmo es un principio, no es una ley. Es un principio de Dios que se desarrolla mediante la fe consciente de Dios. Aleluya. De veras, yo deseo que Dios te bendiga y que así enseñes a tus hijos, hermano. Mira, yo tengo 3 hijas, las amo, pero yo oraba para que ellas tuvieran su encuentro con Cristo Jesús. ¿Sabes que cuando yo empecé el pastorado, la mayor estaba en kinder? Tercero de kinder, la mayorcita, las más chiquitas todavía no iban a la escuela. Pero yo ya estaba orando por ellas, que en el tiempo señalado ellas pudieran tener su encuentro con Cristo. Ellas vinieron a tener su encuentro con Cristo en la adolescencia y la juventud. Pero los principios se los enseñé desde pequeñas. Gloria a Dios. Hermano, fíjate que la fe consciente de Dios es la que nos hace perseverar para esperar la segunda venida de Cristo. Hay que leer la Biblia, hermano. Hay que estudiarla. Gloria a Dios. Y cuidado con aquellos que te dicen, hermano, 1000 cosas, pero que solo son razonamientos y que no es palabra de Dios. ¿Verdad? Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cantar un canto. ¿Qué te parece? ¿Quieres cantarle a Dios o ya te desanimaste? ¿Mm? En verdad, hermano,
Alaba a Dios porque mira lo que está haciendo en este tiempo, nos está enseñando. Ahora te voy a decir algo. Jacob diezmó, pero una cosa es el diezmo y otra es la ofrenda. Y el cristiano debe diezmar y ofrendar. Aleluya. Y yo te pregunto, ¿cuándo debe ofrendar el cristiano? Una de las cartas de Pablo dice que debe ofrendar cada semana. ¿Cuándo? Cada semana. Y te voy a explicar, esto te lo voy a explicar el domingo, hermanos. Hay tanto desconocimiento porque no conocemos. Ahora, con esto te dejo dicho, alguien que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús y se ha bautizado, hermano, su señal debe ser el diezmo, como reconocimiento de su señoría. Cántale, hermano. Aleluya. Gloria a Cristo. Cristo ya viene, iglesia. Cristo ya está a las puertas. Cristo ya viene. Ahora es cuando más, iglesia, tienes que estar con las 4 Fs. Las 4. Pero fíjate la que estamos estudiando en esta noche. La fe consciente de Dios. Iglesia, te voy a pedir que abras rápidamente Malaquías capítulo 3 y versículo 10. Tengo que decirte algo de parte de Dios. Anoche tuve un sueño, hermano.
Y bueno, dentro del llamado que Dios me ha dado, me ha revelado cosas, me las revela a través de sueños, a través de visiones, hermano. Soy pastor de una iglesia, pero hermano, con todo temor lo digo. Me revela cosas para profetizarlas, hermano. Entonces, hermano, anoche soñé que había muchas casas, que íbamos a determinado lugar, hermano, como cuando vamos a un retiro espiritual, y que nos iban a asignar una casa para vivir ahí en los días del retiro. Pero, ¿sabes? Escuché una voz de arriba que decía, pero en cada casa hay 3 ratas, tienen que matarlas. Ay, hermano, cuando yo escuchaba esa voz, yo decía, sí. Y sabes, hermano, me tocó ver la casa de varias hermanas y de varios hermanos. Yo veía la casa de ellos, hermano. Y entonces, amado hermano, ¿qué crees? No podían matar las ratas. Se les escapaban las ratas, hermano. Unas ratas muy raras, porque no eran como las que conocemos, unas ratas enormes, hermano, que parecían como armadillos, ¿verdad? Pero que decían que eran ratas, y que yo decía, ¿sabes? A mí me tocaba ayudar a una familia, hermano, y yo veía cómo caía una, hermano, y con mis pies, hermano, yo la pisaba en el nombre de Jesús. Y yo decía, ya se acabó. Pero cuando yo levantaba mi mirada, iglesia, veía que eran las casas, y yo decía, oh, pero no han puesto atención. ¿Sabes qué me reveló el Señor? Esas ratas figuran al enemigo. ¿Qué hace una rata? ¿Qué hace un roedor? Come todo lo que encuentra en tu casa. ¿Sabes que un cristiano que no diezma, entonces en su casa está el enemigo robándole? Mira lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mira lo que dice el 11. ¿Sabes qué pasa? Cuando un cristiano tiene fe consciente de Dios y permite que Dios la desarrolle, Dios reprende a ese devorador, a ese ladrón que está minando tu casa. Increparé, también dice el 11, por vosotros al devorador, dice reprenderé, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién dice? Jehová. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Amén. ¿Te acuerdas de los 7 yo soy de Cristo? Amén. Es el mismo yo soy. Cuando nosotros tenemos esta fe consciente de Dios, fíjate bien, y apartamos el diezmo, Dios lo que hace es reprender al enemigo que quiere venir y robar. ¿Qué roba, hermano? Puede robar la paz, puede robar la tranquilidad, pero también puede robar tu economía y lo que Dios te ha dado. Iglesia, tenemos la responsabilidad de aprender bien la palabra. Amén, Señor. Palabra de Dios, no razonamientos de hombres. Palabra de Dios, sana doctrina.
Hermano, cuando tú recibes la palabra de Dios, te hará libre. Cristo es la palabra de Dios. Y te hará libre. Aleluya. Libre para seguir viviendo en el orden de Dios. Iglesia, no razones. Toma la decisión de caminar con fe, consciente de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Alguien tuvo curiosidad y me preguntó, pastor, ¿y usted cada cuándo diezma? Cada semana. Aleluya, Señor. ¿Por qué cada semana? Porque Dios trae bendición cada semana. Gloria al Señor. Amén. Hermano, y cada semana lo que hago es apartar el diezmo y también ofrenda. Señor. Aleluya. Porque son dos cosas que Dios habla en su palabra. Gloria a Dios. Que no te engañe el enemigo. Eres hijo de Dios y ya fuiste bautizado. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada hijo y cada hija, Señor, que ha recibido tu palabra. Tú esperas fe de nosotros, Señor. Señor Jesús, tú que estás sentado a la diestra de nuestro Dios, aquel día que has de venir, Señor, por tu iglesia, tú quieres hallar fe en la tierra, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra que ha sido sembrada, Señor, fructifique. Aleluya. Que tú puedas encontrar fe, Señor Jesucristo, Amén, Señor. en todo tiempo y más cuando tú vengas por tu iglesia. Sí, Señor. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Que Dios guarde tu corazón. Recuerda, eres de Cristo y estás escondido con Cristo en Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tarea, Hebreos 11, transcribirlo. Ve cuántos personajes, y faltaron muchos, vivieron por fe y en fe. Tú también puedes ser uno de ellos. Aleluya. Sí, Señor. Mantente en Cristo Jesús. Nos vemos primeramente Dios el domingo, 10:30 de la mañana. Aleluya. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén.